Denunció falsamente a su papá y lleva 5 años preso injustamente. Para condenar a un hombre inocente, solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado, como a mi papá. Esta joven mujer contó su historia en el Congreso de Argentina en una jornada contra denuncias falsas. Dijo que cuando era muy joven se enojó con su papá porque le ponía límites y ella no quería que la regañaran, pues consideraba que ningún hombre podía decirle qué hacer, ni siquiera su propio padre. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites. Una amiga le contó que alguien se aprovechó de ella y de ahí tomó la idea para culpar a su padre de lo mismo para deshacerse de él. Tomé su historia como propia para sacarme encima a mi papá. Le dijo a su madre le creyó e inmediatamente hicieron la denuncia. Cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado, le contó a su abuela y ella le dijo que se retractara y arreglara las cosas. Pero a pesar de retractarse, su padre lleva 4 años y 8 meses preso. Denuncia que las instituciones de la mujer agregaron detalles de más a su declaración, haciendo quedar a su papá como un monstruo, siendo que esos detalles nunca salieron de su boca y lo hundieron aún más. Sigo esperando a poder y que se me escuche. Hoy pide a la justicia que liberen a su padre, pero después de años no se ha hecho nada y sigue pagando por un delito que no cometió. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que debería haber una consecuencia para aquellas personas que hagan denuncias falsas? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este nuevo día, en este fin de día, de mucha información, de muchas cosas. No cabe duda que nuestro buen Carlos Loret se ha vuelto de alguna manera un parteaguas, ¿no? De alguna manera podría yo atreverme hasta decir un faro de información como no se había tenido porque definitivamente no se requería. Muchos se quejan estos gobiernos sectarios de Morena de cómo se les exhibe, de cómo se les acusa, de cómo se les analiza inclusive, ¿no? Y estaba yo platicando con algunos buenos amigos y llegábamos a la conclusión que decíamos, bueno, ¿y por qué esto no existía antes, no? Había corrupción, obviamente, había tranzas, había malos manejos, había un X número de cosas y situaciones, ¿no? Pero no cabe duda que nada como hoy. Lo he dicho antes y lo he dicho por mucho tiempo, es increíble la cantidad de oposición, pero oposición ciudadana. Aquí no estamos hablando de partidos de oposición política, no, estamos hablando de el simple comentario, el video que gente por ahí hace, el TikTok, la exhibición. Veía yo hace unos momentitos, antes de empezar este video, otro caso de una mujer intentando amenazar a un conductor de Uber, de que lo va a meter a la cárcel, de abuso, que le va a hablar a la policía, que le va a hablar a su esposo, cuando a la señorita o señora, no le están haciendo absolutamente nada, ¿no? Qué bueno que existen estos dispositivos, sin duda, porque ¿qué hubiera sido si no de videos de esta señora, por ejemplo, agredida por un youtuber, ¿no? Que hoy día este tipo ya está en la cárcel. ¿Qué hubiera sido de este otro conductor que vimos hace unas semanas también, de que la pasajera lo amenazó, de que la estaba acosando? ¿Y saben qué es lo peor? Que hay videos, inclusive, a mí me sorprendía sobremanera un caso en Estados Unidos, donde una niña enojada con su padre
porque algo no le había permitido hacer, ¿no? Creo que por ahí tengo el video, déjenme ver si lo tengo para compartírselos. No sé si en este video, a lo mejor ya lo vieron en el intro, o se los presento después. Pero el caso de una niña que metió a su papá a la cárcel por un supuesto abuso de la misma. Todo porque la niña había sido reprimida, había sido castigada por el papá. Se le hizo muy fácil acusar al papá de abuso. Me parece que hasta de violación. El papá está en la cárcel, en una condena pues complicada, ¿no? Y ahora la niña está total y completamente angustiada, preocupada y preguntando por su padre después de que lo llevó a la cárcel, ¿no? Estos videos que yo les he estado presentando en los intros es un poco eso, ¿no? Lo comentábamos aquí hace algunos días de cómo llegamos ahí, ¿no? Se habla mucho de todas estas subculturas, ahora hasta subespecies humanas, ¿no? Donde gente se siente árboles, pescados, perros, gatos, gente que se casa, una mujer en México también, que se casó con un camión, ¿no? Aquí lo decíamos hace unos días porque hablaba yo un poco de eso, ¿no? De cómo cuando un bebé nace, o es un niño o es una niña, ¿no? Anoche comentaba yo con mi esposa un poco este tema, porque cuando un bebé nace, insisto, es un hombre o una niña. No podemos hablar todavía de sexualidad, que sea heterosexual, que sea bisexual, que sea homosexual. No existe nada de esto. Es un ser humano nuevo. Es un ser humano, como a veces decimos, recién salido de paquete, ¿no? Nuevecito y recién salido de paquete. No hay malicia, no hay miedo, no hay temores, no hay sexualidad, no hay absolutamente nada. Son simplemente o un niño o una niña. Y esto por sus características físicas, biológicas, ¿no? ¿En dónde empieza, yo me pregunto, en dónde empieza esta transformación? ¿En dónde empieza esta deformación? ¿En dónde empiezan todos estos elementos que trastornan de alguna manera, porque sí que lo hacen, la vida de un joven, de un niño, ¿no? Veía yo otro caso de un niño que también creo que tiene como 14 años, ¿no? Pero ya es un animal de 1,90, ¿no? Y más de 100 kilos de peso. Y obviamente la mamá ya no puede controlarlo, ¿no? ¿Qué sucede en un video también? Que este niño se enoja porque la televisión falla. Cuando este niño está jugando, la televisión falla. Y va y le ordena casi a su mamá que compre otra televisión, a lo cual la mamá le dice, no se puede, no tengo. Ah, pues este niño empieza a golpear la televisión, la rompe, la hace pedazos. Y ahora quiere obligar a la mamá a comprar una televisión. Y si no, se las va a ver con él, ¿no? Imagínense para gente que es de mi edad, cómo nos hubiera ido a nosotros si se nos hubiera ocurrido amenazar a nuestra madre, ¿no? No. La chancla voladora se hubiera quedado inmensamente corta, ¿no? Nos hubieran dado con un pedazo de pista, nos hubieran, de estas de Hot Wheels, nos hubieran roto unas cucharas de madera en el trasero, nos hubieran dado con una tabla o con el cinturón. No, nos hubiera ido como Jesucristo, ¿no? Nos hubieran puesto como a Jesucristo. Ahora no nada más, no pasa eso, sino que ahora amenazan
Y niños, de hecho, que golpean a sus padres. Esto es algo que parece ser que no acabamos de entender ni en México ni en el mundo. Que la educación está fallando, ¿no? Pero está fallando desde su origen, la casa. A veces, yo lo dije en un video hace algunos años en mi canal principal, yo lo decía una vez que tocamos este tema, ¿no? De verdad, no van a cuidar a sus hijos, no los tengan. Si no van a hacerse responsables de la educación, del cuidado, de la atención que un hijo requiere, de verdad no lo tengan. Y es más, tampoco tengan un animalito. Porque hay gente que dice, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo perros y gatos. Sí, pero también hay gente que conozco que se van de vacaciones una semana y dejan al perrito o al gatito, ¿no? Sí, a lo mejor lo dejan con comida. Le dejan las máquinas estas actuales hoy día que sueltan una cantidad de alimento cada X tiempo, ¿no? Pero ¿y la presencia? ¿Ustedes creen de verdad que un animalito no requiere de la presencia de su dueño? Como decía, y lo hemos dicho muchas veces, como decía el comercial, no solamente de aceite, de gasolina y agua vive el coche. Un coche requiere mucha atención, que le cambien las llantas, que le revisen la presión, que le revisen el aceite, que revisen el nivel de anticongelante, de fluidos del vehículo, de cambiarle los amortiguadores, de cambiar los frenos, de muchas cosas. Simplemente de lavarlo, ¿no? Si quieren que el auto les dé un buen servicio, finalmente es un pedazo inerte de material, ¿sí? Que funciona gracias a un usuario. Porque sí, un vehículo requiere de un usuario. Un vehículo, lo hemos dicho aquí en este canal también, al igual que un arma no mata a nadie si una persona no agarra y no usa esa arma, ¿no? Un coche es exactamente lo mismo. Un coche no va a chocar, un coche no va a atropellar, un coche no va a hacer absolutamente nada si no va un usuario al volante, ¿no? Se vuelve un pedazo de metal inerte que no sirve para nada si está ahí parado, guardado en un cochero, en un garage, en una cochera, en la calle. No va a provocar ningún daño, no va a consumir gasolina, no va a consumir aceite, no va a necesitar de nada porque está parado. Pero no así un ser vivo. Un animalito. Insisto, mucha gente hoy día tiene animales en vez de tener hijos. Bueno, por un lado, qué bueno que no le fastidien la vida a un niño, ¿no? Pero también le fastidian la vida a un pobre animal, ¿no? De verdad, conozco gente que se larga una semana y con la comedera esta y con el aparatito del otro y con la cámara de no sé qué cosa. Yo quisiera ver una persona que pueda seguir a sus mascotas por las cámaras de video en casa, ¿no? Muy probablemente pueda ver cómo se va a matar su mascota o cómo se mató y no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque quién sabe dónde esté. Si se fue de vacaciones, sí, por la cámara podrá ver qué está pasando en la casa, sí, y a lo mejor va a ver cómo se mata a su animal por un accidente, por una situación X, ¿no? Y no va a poder hacer absolutamente nada. Porque a miles de kilómetros tal vez de su casa, poco va a poder lograr, ¿no? Yo tuve la muy mala experiencia de un gatito que teníamos, que se ahorcó. Nunca nos dimos cuenta, ¿no? Se ahorcó con la ventana del coche. A mi padre, desgraciadamente, en paz descanse, se le ocurrió dejar ligeramente abajo la ventana del coche en el garage de la casa. Y el gato metió la cabeza, pero el cuerpo no pasó. Esto pasó en la noche. ¿Para qué les digo cómo terminó mi pobre gato hace muchos años, ¿no? Se ahorcó solo.
Se quiso meter por la orillita de la ventana, no pasó, lo único que pasó fue la cabeza, pero al no pasar el cuerpo se desesperó y se acabó ahorcando él solo. Y esto lo podríamos haber visto en una cámara, ¿no? Y nada hubiéramos podido haber hecho. Un accidente, sí, pero un accidente que no debió haber sucedido, ¿no? Ahora imagínense que esto mismo podría pasar con un niño, ¿no? Recuerdo el caso de un cantante americano, ¿no? Que su hijo me parece que cayó de un 30º o 40º piso, una cosa así, ¿no? Que la canción después que hizo este personaje, este músico a su hijo, fue todo un éxito, fue un trancazo mundial, ¿no? Que vino a consecuencia de ¿qué? De que perdiera a su hijo. Porque el niño se cayó de una ventana creo que más arriba de 20 pisos sí fue. No me acuerdo exactamente qué piso, ¿no? Algunos de ustedes recordarán ello, ¿no? Pero por qué tenemos que permitir o por qué dejamos que pasen este tipo de cosas? ¿En qué momento todo se torció y empezamos a vivir un mundo en el donde hay tantas desviaciones, tantos sucesos, tantas cosas, tanta porquería humana? ¿En dónde dimos vuelta? ¿Cómo es que dimos vuelta hacia esto, no? ¿En qué momento, como lo decía Broso, nos acostumbramos a cosas? ¿En qué momento cedimos la responsabilidad de nuestras vidas y de nuestros hijos y de nuestros parientes y hasta de nuestras mascotas? ¿En dónde fallamos? ¿En dónde nos equivocamos? Y digo esto porque veía yo precisamente con Carlos anoche esta cuestión de Trump con la cosa de los aranceles, ¿no? Y de cómo tiene a medio mundo de cabeza con su amenaza de arancel. Para mí, yo lo he dicho, para mí este es un bullying nada más, ¿no? Este payaso ridículo, también anciano de Trump, es simplemente un bravucón, un valentón, como hemos conocido muchos en el transcurso de la historia, ¿no? Pero es increíble cómo tiene al mundo de cabeza con sus bravuconadas, ¿no? Con sus amenazas, con sus desplantes, con ese hocico tan grande que tiene, ¿no? A veces decíamos, por ejemplo, en México, perro que ladra no muerde, ¿no? Queriéndose hacer de un territorio en Groenlandia, queriéndose hacer del territorio en la Franja de Gaza, queriéndose hacer del territorio canadiense, o sea, es que ¿en qué momento, insisto, damas, caballeros, cedimos control a estos trastornados mentales, como también la que tenemos en México? Ante estas amenazas, ¿qué contesta esta? Yo no sé de verdad dónde dicen que esta señora es científica, ¿no? ¿Dónde que es una mujer capacitada, inteligente, hábil, estudiada? ¿De dónde? Hemos hecho todo lo que Trump ha querido. Hemos hecho lo que nos ha pedido que hagamos. Hemos detenido la migración. Hemos detenido a criminales y se los hemos entregado. A ver, no. Eso no es inteligencia, ¿eh? Eso es sobajarse. Eso es entregarse ante un tirano, ¿no? Le hemos entregado esto, le hemos hecho esto, hemos hecho lo que nos ha pedido. Decía muy ciertamente ayer en el programa de Loret y Broso, algo realmente muy cierto. Canadá tiene las mismas amenazas, Canadá tiene las mismas acciones en contra de México y Canadá no ha movido un dedo para detener ni migración, ni drogas, ni nada, ¿no? Porque aquí sí en Canadá tenemos gente inteligente actuando
con cabeza, con cerebro, no con estupidez y con sin razones. Adicional a esto, ¿qué sale a decir esta vieja idiota de Palacio? Porque de verdad esto sí es para molestarme mucho, ¿eh? No importando las consecuencias que vaya a traer de verdad. Llega un punto en el que ya no podemos estar pensando en las consecuencias, sino en la realidad de lo que estamos viviendo. Defendiendo otra vez a este maldito jorobado de la Guerrero. No, es que de parte de quién viene la acusación. ¿Quién es el que armó los expedientes? ¿Quién es el que levantó el acta de la supuesta hermana? Ahora hasta pone en duda a la hermana, ¿no? ¿Quién fue el que tomó la versión de esta señora para levantarle la demanda? Ah, este señor Carmona, un criminalazo, ¿no? Ya, invisibilizó total y completamente a una mujer que acusa por intento de violación. Ahora entiendo por qué un violador como este tipo de Guerrero está también en Morena, ¿no? Ahora entiendo también un tipo ¿cómo se llama este del sindicato de no sé qué cosa de trabajadores, ¿no? Que también lo mismo, en donde nos presentó Carlos precisamente un video, ¿no? De cómo se refirió de que a las mujeres no deben de vestir de ciertas formas si no quieren que las violen o abusen de ellas, ¿no? Y hoy día se dice muy feminista. ¿En qué momento, damas, caballeros, de verdad? ¿En qué momento perdimos la brújula? ¿En dónde dimos vuelta? ¿En dónde nos equivocamos? ¿En dónde empezamos a hacer las cosas mal? Y decidimos que corregir es mucho más difícil que no hacerlo, ¿no? Ayer lo decía yo y lo sostengo, ¿no? Esto que pasó en Jalisco, yo no digo que no haya pasado, yo no digo que no haya sucedido, pero no fue tan bien, no pudo haber sido manipulado. Sí, gente ha perdido la vida y lo sabemos. Más de 200,000 personas en el sexenio anterior y en esta ya vamos en casi 15,000 personas asesinadas, ¿no? Y están haciendo programas y movimientos y cosas para que podamos saber quiénes son los muertos. No, no deberíamos de saber quiénes son los muertos porque no debería de haber muertos. Y que vamos a cambiar la CURP y que le vamos a poner los datos biométricos. Como les digo, casualmente ya se salieron con la suya. El gobierno con nuestros datos biométricos, ¿no? Por fin ya lo consiguieron. Pero mucha gente dice, bueno, es un paso. No, discúlpeme, este es un paso, pero para atrás. Porque en México no debería de desaparecer nadie. En México no debería de haber 80 muertos todos los días. En México no debería de haber 15 desapariciones de mujeres y menores de edad todos los días. Porque no tendríamos que estar haciendo programas, apoyos, movimientos, leyes en este sentido, porque esto no debería de existir. Una vez más yo me pregunto, ¿ustedes creen que en Dinamarca, ustedes creen que en Suiza, ustedes creen que en Holanda existe esto? Las cárceles de Holanda, lo hemos dado cuenta aquí, se están volviendo lugares de fiestas, se están volviendo escuelas, porque ya no hay criminales. Al menos 2 centros de reclusión en este lugar han sido convertidos a librerías, a escuelas o algo más, porque no hay criminales. ¿Ustedes creen de verdad que en estos lugares están existiendo este tipo de leyes que pongan un CURP con datos biométricos, que tengan que estarle sacando sangre a la gente para hacer un banco de registro de cuestiones genéticas? Y si existen, una cosa sí es segura, no es por seguridad. No es para que se pueda detectar quién carambas es la persona asesinada que encontraron. No, porque esto no sucede. Sí, también hay muertos. Pero allá los muertos son por accidentes o por causas naturales. No porque asesinaron a 80 personas en un día, ¿no?
Carlos anoche nos daba cuenta de cómo están los asesinatos, ¿no? 5 aquí, otros tantos allá, y otros de no sé por acá, y que tantos que encontraron acá, y que las más de 1500 fosas que han encontrado en el país. No es creando cambios a la Constitución absurdos e inútiles conforme las cosas van a cambiar en este país. Pueden crear 800 programas de que la verificación de esto y el registro de aquello y que los muertos siguen. Exactamente siguen igual. Siempre su maldita misma excusa. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Acaban de dejar libre a un presunto violador. Con fuero además, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir esta frase? Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo se los traduzco. No vamos a hacer nada. Nos daban cuenta también de cómo gente de esta secta que yo les he platicado muchas veces. Esta secta de la luz del mundo, ahora resulta que tiene ministros y jueces. Gente que pertenece a esta secta, donde su líder está en la cárcel en Estados Unidos por violación. Ahora resulta que esta secta en México tiene candidatos a ministros y a jueces que van a ser electos próximamente, ¿no? Por no hablar, como se los he comentado aquí, de los partidos que están formando esta misma secta de la Iglesia de la Luz, ¿no? Insisto, ¿dónde nos equivocamos? ¿Cómo fallamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo hemos permitido y cómo hemos dejado que todo este tipo de cosas pasen, sucedan, ¿no? Decían en un programa de Leo Zuckerman también, con esto de la CENTE o el CENTE o no sé, porque yo no sé ni quién es quién, ¿no? La misma mafia, nada más que con un artículo diferente, la CENTE, el CENTE, ¿no? Pero una bola de mafiosos, en donde, como bien decía un analista que de esto sabe, donde se ha tocado todo lo político, todo lo económico y todo lo que son intereses para ellos, ¿no? ¿Y la educación? Decía esta investigadora, en la educación no se ha hecho nada. El último ajuste que hizo este maldito demente decrépito con su enfermo mental también de Marx Arriaga. Una basura que hizo, nos aventó 30 años al pasado en educación, ¿no? ¿Y a quién le importó? Ah, sí, de entrada detuvieron los libros, que no se entregaran, que no iban a hacer unas demandas y que iban a hacer no sé qué. Y hoy día ya nadie se acuerda de los malditos libros inútiles, con una ideología basura de izquierda, una porquería de ideología, porque no que sea izquierda, que sea basura, no, la izquierda tiene muy buenas cosas, ¿no? Pero ¿qué buscan? ¿Qué buscan estos maestros? Decía alguien, se hacían una pregunta por ahí en esta mesa de análisis. Es que mayormente son socialistas, pero que buscan ¿qué? Esta cuestión de igualdad, esta cuestión de que todos tienen que ganar lo mismo, no importa si trabajas más o menos, que todos tengan dinero, que todos reciban lo mismo por hacer cosas diferentes, que un empresario que se mata, que trabaja 20 horas, gane lo mismo que un vendedor de chácharas que trabaja 3 horas diarias. No, por favor. Y esto yo lo he escuchado por años, ¿eh?
Y casualmente y curiosamente de maestros. Por eso decían en este análisis, es que estos maestros tienen esta ideología, ¿no? Ahora, ¿qué se cree? No, es que queremos jubilarnos a los 50 y tantos años. Sí, y el día de mañana se van a querer jubilar, ¿qué? ¿A los 40? ¿En qué momento se les permitió a estos criminales también de la educación llegar a donde están? Cuando a mí alguien me preguntó, y se los digo con toda honestidad, cuando a mí alguien me preguntó, Alex, es que por ejemplo tú los programas sociales, si fueras presidente, yo los quitaría. Oye, inclusive los de los adultos mayores, es que vámonos por una lógica real. Qué fácil. Porque qué fácil resulta para muchos adultos decidir no hacer nada, no trabajar, no generar un patrimonio, no hacer nada, no mover un dedo para nada. Total, cuando llegue a los 65 el gobierno me va a dar dinero. Esto se les hace una buena... Hasta cierto punto creo que me contesto yo solo, ¿no? ¿Cómo permitimos que la juventud de ahora llegara a donde está? Creo que me estoy contestando solo en parte, ¿no? Tenemos adultos que no se esfuerzan, tenemos adultos que no luchan, tenemos adultos que nunca hicieron nada en su vida, para que llegado el momento simplemente extendieran la mano al gobierno y les tenga que dar, porque ahora exigen. Ya no es de que el gobierno les quiera dar, no, ahora me tienes que dar, ¿no? ¿Por qué te tengo que dar? Porque tú no tuviste la capacidad de desarrollarte, porque tú no tuviste el ánimo de crear algo. Decía un dato por ahí muy interesante, no son todos los adultos mayores, porque definitivamente no son todos los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores, yo conozco muchos, porque yo conozco muchos adultos que hicieron su casa, tienen sus coches, tienen su pensión que trabajaron, pensión que se ganaron, pensión que hicieron todo lo que hubiera que haber hecho por 20, 30 o 40 años, o 50 en algunos casos, para tener esa vida. Hay una persona en la colonia donde yo vivo, es un señor adulto, tiene su bonita casa, tiene un coche de alta gama, no vive en una zona residencial de alta plusvalía, porque entonces no lo hubiera alcanzado tal vez, ¿no? Pero vive en una colonia popular, pero vive bien. Y el señor no recibe ningún dinero del gobierno, ¿no? Insisto, tiene su coche de alta gama con el que sale con su esposa, ¿no? Tiene un Audi hermoso, de verdad, porque es un coche muy bonito. Pero el señor no recibe dinero del gobierno, porque trabajó e hizo de su vida lo mejor que pudo, sin duda, no tengo duda de ello, ¿no? ¿Y por qué los demás no? ¿Por qué si él pudo, como muchos otros adultos mayores en este país, por qué si él pudo, otros no pudieron? Porque no fue una cuestión de poder, porque es una cuestión de querer. Hoy tenemos a parejas parásitas, de verdad, que tienen 30 años y ya reciben dinero del gobierno. Aquí lo hemos expresado, familias completas, donde dos adultos mayores, el padre, la madre y los hijos reciben apoyo del gobierno y reciben más de 20,000 pesos mensuales en estos apoyos. Y ninguno necesita trabajar. Y ninguno necesita mover un dedo para nada. Me tocó ver un caso en donde ni siquiera los niños van a la escuela. Pero reciben dinero de becas, ¿no? ¿Cómo? No sé.
infinidad de veces a su servidor me han invitado a pedir estos apoyos. Alex, tú ya podrías pedir esto. Oye, tú podrías pedir también ya tu, por ahí me decía una vez un buen amigo, oye, Alex, tú ya podías pedir tu, si trabajaste o cotizaste por un X número de años con una empresa, y que sí lo hice en su momento, hoy día ustedes saben, yo trabajo por mi cuenta, me decía, no, si tú trabajaste por lo menos 10 años, creo que me dijeron, fuiste asalariado, tú puedes pedir ya tu pensión adelantada. No, dije, no puede ser, o sea, debes de estar bromeando. Es más, miéntame la madre, ¿no? Porque conociéndome como me conoces, que me digas que puedo pedir ya una pensión, o sea, de verdad es un insulto. Entonces no me conoces, ¿eh? Porque sabes, si me conocieras, tú sabrías que yo soy enemigo de todo eso, ¿no? El único que yo creo es en el trabajo. El único en lo que yo creo es en el esfuerzo. En el único que yo creo es en el capacitarte todos los días y un poco más cada día y ser el mejor siempre, ¿no? ¿Para qué? Para vivir como cada uno de nosotros quiera, ¿no? Que de repente una persona que me conoce venga y me diga, oye, ¿por qué no pides tu apoyo ¿O por qué no pides el apoyo de acá del gobierno? ¿O por qué? Mucha gente me ha dicho además con la excusa, es que ese es tu dinero. No te van a regalar nada, es tu dinero. ¿Y para qué maldita cosa crees que trabajo, pago impuestos y hago lo que hago? ¿Para qué? ¿Para que me devuelvan? Entonces no pago impuestos, no pago servicios y no pago nada y me cuelgo de la luz y no pago el agua y no pago nada, ¿no? Y me cobro a lo chino. Por eso me preguntaba yo, damas, caballeros, ¿en dónde nos perdimos? ¿Cuándo perdimos la brújula? ¿En qué momento decidimos que una pseudocientífica que vale pero para nada, que vale menos que una moneda de a centavo, nos liderara? Le hemos entregado todo a Trump, hemos hecho todo lo que nos ha pedido. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? ¿En qué momento votamos por un líder de este país para que se empinara? Y como lo dijera este mismo idiota anaranjado, es que nunca había visto a nadie doblarse. No, es que esta no se dobló, esta ya se enrolló y ya se metió en una cajita de 5x5, ¿no? ¿En qué momento ustedes, damas, caballeros, de verdad, sean del partido que sean, votaron por eso? ¿En qué momento ustedes votaron por una cámara que defiende a un presunto violador y a otro violador que tiene denuncias penales en la Cámara de Senadores? Y que tiene una cantidad impresionante de mujeres ineptas, inútiles, contestatarias nada más, como esta señora que por meterse en las sábanas de un ancianito de apellido Chávez, ya se siente que el mundo no se la merece, ya se siente que nadie le puede hablar siquiera, porque siempre tiene la grosería, la leperada o el insulto en la boca para recetárselos, ¿no? Cuando a leguas estamos viendo que lo que está haciendo es total y completamente ilegal. Quería ayudar a la gente con servicios médicos, hubiera mandado a estas unidades de las cuales hoy día se le acusa, ¿no? Y no hubiera puesto su imagen. ¿Por qué no puso la imagen de un perrito, de un gatito, de un osito, de un personaje de Disneylandia, si ustedes quieren, ¿no? Y llevó todos estos servicios de salud sin su imagen. Si lo que quería realmente era ayudar, lo pudo haber hecho sin necesidad de poner su imagen en estos camiones, ¿no? ¿Por qué está lleno Chihuahua de espectaculares con la cara de esta señora? No, y ahora se siente intocable. Y lo más seguro es que lo sea, ¿eh? Y lo vaya a hacer.
Porque ¿quién le va a decir algo? ¿Esta señora Tadei del INE? ¿O del IFE? ¿Ella le va a decir algo? ¿Una vendida, entregada y arrodillada a la secta de Morena? ¿Quién? ¿El tribunal? Donde como presidenta tienen también a una morenista de hueso colorado. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién la va a sancionar? No pasó nada con la loca esta antes de las elecciones, que tapizó el país de espectaculares. Al igual como lo hizo Marcelo Ebrard, al igual como lo hizo el Patán Augusto, ¿no? ¿Y quién les dijo algo? Nadie. Y nada va a pasar. Con esta señora nada. ¿Por qué? Porque meterse en las sábanas de un alto funcionario político de la secta de Morena debe de tener sus beneficios, ¿no? Debe de tener su prioridad, ¿no? Algún beneficio debe de tener meterse en las sábanas de un ancianito como este, ¿no? Así como muchas mujeres hoy día sabemos se vieron también beneficiadas con el anciano delirante, hoy día escondido del mundo, ¿no? Esa nota ya se nos compartió también, ¿no? De cómo le mandaban mujeres, que todas ellas terminaron en grandes posiciones. ¿Recuerdan cierta señorita también que fue de Sinaloa? Que terminó como presidenta municipal, me parece, donde hasta la mamá terminó con trabajo de más de 100,000 pesos trabajando en Conagua de esta zona, cuando la señora no tenía ni la menor idea de qué era lo que tenía que hacer. Ah, pero era la mamá, ¿no? Y mientras ustedes y yo comiéndonos los dedos, mordiéndonos las uñas y tratando de hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante. Ayer lo mencionaba yo, ¿no? Con la gente que está en las calles vendiendo algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una naturaleza humana, una condición humana normal, natural, animal de los seres humanos, es que no te vas a dejar morir. Instinto de supervivencia, ¿no? Si tienes que robar, vas a robar. Pero de hambre no nos vamos a morir. ¿Qué hace mucha gente? Dedicarse precisamente al ambulantaje, ¿no? Que ya vendiendo medias, que ya vendiendo perfumes, que ya vendiendo, así sea, nopales y cebollas, ¿verdad? Y jitomates que la gente cultiva en su casa o que va y compra una caja a la central de abastos para venderla. La gente va a tener que hacer algo. Ah, ¿y qué hace el gobierno? Ah, ahora van y te quitan también todo eso, ¿no? Ayer lo vi, como se lo digo, no me lo platica nadie. Como en una pick-up del gobierno de la Ciudad de México llevaban mercancía, ¿no? El anafre, llevaban refrescos y llevaban no sé cuánta cosa de gente que le quitaron por andar de ambulantaje, ¿no? Ahora hasta tu propio sustento te quitan porque ¿qué haces? No tienes trabajo formal. Nadie te da una oportunidad porque no estamos creciendo. Y luego cuando encuentras algo que hacer, ya te jodieron porque van y te quitan tu mercancía. O si abres un local, van y te lo cierran porque no les das dinero. ¿Quién es el extorsionador número uno? El gobierno. Aquí se los dije, como un familiar le cerraron su negocio. Ah, porque querían los angelitos 40,000 pesos mensuales. Mi familiar tenía un billar. Y tenía licencia para vender bebidas, ¿no? Particularmente cerveza. Ah, no, pues nos vas a tener que dar 40,000 pesos mensuales. No, pues no te lo doy. Ah, pues te clausuro. Lleva cerca ya de que eso me parece como 3 años. Que no puede abrir su negocio cuando todo está en perfectamente regla. Ah, no, porque los angelitos quieren 40,000 pesos mensuales y son de Morena. El gobierno de este lugar donde nos encontramos y donde él está es de Morena. Este mismo gobierno que le quiso cambiar la nomenclatura a una colonia con las payasadas del anciano decrépito de sus frases, ¿no? Y que ya se la voltearon, ¿no? Que no pudieron,
Porque aquí la gente sí se opuso. Ah, bueno, ¿quién es el primer extorsionador? El que parece que ha enseñado, pero maravillosamente, a los grandes extorsionadores del crimen organizado, el gobierno. Y yo por eso no defiendo a ningún gobierno, lo he dicho hasta el hartazgo aquí en este canal, ¿no? ¿Por qué? Porque con PAN fue lo mismo, con el PRI, bueno, fueron los creadores de este concepto, ¿no? Y ahora el nuevo PRI, llamado secta de Morena, ¿no? Y nosotros, yo me pregunto, ¿de verdad no vamos a hacer nada? ¿Vamos a seguir en esa lógica? ¿Vamos a seguir jugando ese mismo juego? En donde un policía nos extorsiona, nos detiene y nos inventa una infracción simplemente para sacarnos dinero, ¿no? Pero no falta el que también parece ser que le está buscando 3 pies al gato y se los acaba encontrando, ¿no? Yo lo veo, como les digo, yo estoy en el Estado de México, con el Mexibus. Me da a veces gusto ver cómo, por ejemplo, en la Ciudad de México se respeta el área del Metrobús, ¿no? Difícilmente he visto yo que alguien se meta al carril del Metrobús, ¿no? Ah, no, en el Estado de México con el Mexibus, no. Aquí ese es carril adicional, ¿no? De los conductores. ¿Y dónde está la policía? Hay veces que las policías están por ahí en alguna esquina y les vale gorro. Y no hace nada. Y circula la gente por el carril del Mexibus como si fuera un carril más de automóviles, ¿no? ¿Y quién les dice algo? Nadie. ¿Dónde están las infracciones? ¿Dónde están las multas? ¿Dónde están las...? Y el día que los detienen se arreglan con 200 pesos con el de tránsito y se acabó, ¿no? Dinero que no se reporta al SAT, ¿verdad? Dinero que no entra al gobierno. Dinero que queda en la tranza y en la corrupción de siempre de este país. Y es el día... Y es el mismo maldito círculo y el día que esto no cambia y que sigue exactamente igual. Decían por ahí, a quien tenemos que empezar a educar de todos estos cambios que el país requiere es a los jóvenes. Pero ¿quién los va a educar? ¿Estos padres corruptos también? ¿Estos padres ausentes? ¿Estos padres que dejan a sus hijos cuidándose entre ellos, que no son pocos? Mucho me han atacado a mí también luego por esta idea, ¿no? Que me dicen, no, ¿y qué quieres que haga? El padre y la madre tienen que trabajar. No, eso es falso. Y miren que yo lo demostré en mi persona. Por cerca de 20 años yo mantuve a mi familia y mi esposa se quedó con mis hijos, cuidándolos, atendiéndolos y viendo que fueran hijos de bien. Y no es la única, conozco mucha gente. Mi madre fue igual. Y tengo cuñadas y tengo familiares que también lo mismo hasta el día de hoy, ¿no? La mujer se quedó haciendo el trabajo sin duda más difícil, que es el de cuidar a los hijos y atender la casa, mientras que el hombre se volvió el proveedor, ¿no? Eso todavía existe hoy día, ¿no? Insisto, yo lo hice, me tuve que ir a Estados Unidos en una de esas también, porque en México no había una oportunidad que valiera la pena. Un hermano que tengo en Estados Unidos me dijo, vente para acá, y eso hice, y me dediqué a trabajar, no a divertirme, no a irme de pachanga, no a beber, no a andar con mujeres, no, me dediqué a trabajar. La jornada de trabajo en Estados Unidos es de 40 horas a la semana, yo llegué a trabajar 90 horas a la semana. Y todo el dinero que ganaba venía para México, precisamente para mantener a mi familia. Después de un X número de años decidí que ya era suficiente y me regresé. Y a empezar otra vez casi de cero. Y aquí estamos, ¿no? Pero mi esposa cuando empezó a trabajar era porque ya los hijos ya habían crecido. Ya no había que atenderlos como niñitos porque todos eran adultos ya. Y fue entonces cuando mi esposa empezó a trabajar, a ganar dinero.
pero ya no para mantener a la familia, sino que el dinero que ella gana es para ella. Y yo sigo manteniendo mi casa. Por eso cuando la gente me dice es que hoy día necesitan trabajar ambos, no, eso no es cierto. ¿Necesitan? No. ¿Es cómodo? Probablemente sí. El ingreso de 2 personas siempre es mejor que la de uno. Ah, no, por supuesto. ¿Y los hijos? Cuando se tienen, ¿qué pasa? Porque también conozco parejas que no tienen hijos, insisto, lo decía yo al principio. Y andan viajando y que ya se fueron a Japón y que ya se fueron a Rusia y que ya se fueron a Europa y que se van a ir a Estados Unidos ahora y que ya Estados Unidos han ido 20 veces, ¿verdad? Y que ahora se van a ir a las islas de no sé dónde y que ya conocieron Fiji, que ya conocieron... ¡Qué bueno! Para eso trabajan, para eso ganan y son gente que gana muy bien. Porque son gente profesionistas que han hecho un esfuerzo y tienen una muy buena posición de trabajo y les va muy bien, ¿no? ¡Qué bueno! No tengas un hijo que te estorbe, quieres viajar, quieres conocer el mundo, quieres andar por todo. Adelante, perfecto. Pero ni le friegues la vida a una mascota, ni le friegues la vida a un niño, ¿no? Y no lo hacen. Y son increíblemente felices viajando por el mundo todo el año, todos los años, ¿no? Gastándose su dinero como bien les dé Dios a entender, ¿no? Para eso trabajan. Pero no tienen más responsabilidad. Tienen una casa, cada uno tiene su coche. Pero decidieron no tener hijos, no tener ni siquiera mascotas, precisamente porque esto se vuelve una carga, ¿no? Eso está bien. Por eso de que tienen que trabajar hombre y mujer para salir adelante, eso es falso. Insisto, yo mismo lo viví, ¿no? Esa más bien a veces es la excusa, porque también lo vi en gente en Estados Unidos. Esa es la excusa de gente que no quiere hacer más nada. Cuando había gente que a mí me proponían trabajar tiempo extra, estos compañeros me decían, oye, ¿por qué trabajas tanto? Porque yo vine a ganar dinero, porque yo vine a Estados Unidos para tener más dinero y mandárselo a mi familia y que mi familia esté bien. ¿Por qué tú no aceptas ese tiempo extra? Porque siempre era lo mismo, ¿no? Es que ¿por qué trabajas tanto y por qué trabajas tanto tiempo? ¿Por qué no trabajas tú? ¿Por qué no aceptas ese tiempo extra que la empresa te está ofreciendo? No, ¿yo por qué? Yo no necesito trabajar más. Para eso trabaja mi esposa también. Yo nomás trabajo mis 40 horas, no necesito trabajar más. Eso sí, traían un coche casi chatarra, no tenían precisamente la mejor vida, pudiendo tenerla, ¿no? Yo vivía como ilegal, además, trabajador ilegal, ¿eh? Yo vivía mejor con otro amigo y un familiar en una zona residencial que ellos siendo norteamericanos. Una vez me preguntaba a ellos, oye, ¿dónde vives? No, pues vivo en tal lugar. Ah, chinga, ¿y cómo es que vives ahí? Para eso trabajo, güey. Por eso me mato como me mato, porque quiero una buena vida para mí, para mi familia. A final de cuentas, a eso vine a tu país, ¿no? Pero tú mismo que vives aquí no lo haces. Entiendo la posición de este anaranjado imbécil, ¿no? Que cree que se merece el sol, la luna y las estrellas y las riquezas y los diamantes del mundo, simplemente por ser norteamericano, ¿no? Que no lo es, además, nacido en Europa, ¿no? Anglosajón finalmente. Pero cree que el mundo no lo merece. Ese es el problema con esta gente de aquel lado, ¿no? Que se creen los líderes del mundo, que se creen las mejores personas del mundo, cuando son exactamente lo opuesto, ¿no? Asesinos criminales que casi exterminaron a la gente originaria de Norteamérica, ¿no? Esos son unos viles criminales y asesinos.
¿De qué se valen? ¿Cuál es su poderío? ¿Cuál es su fuerza militar? Porque ni siquiera económica. Esta gente realmente nunca generó nada. Eran los intermediarios del mundo. Por eso sirve estudiar la historia, ¿no? Algo que producía en su momento Estados Unidos, autos, ¿sí? De alguna manera fueron los iniciadores de este gran movimiento de construcción de autos, ¿no? Pero que después derivó en Oriente, en otros países, en otros lugares, y que ya no fueron ellos los exclusivos, ¿no? Hoy tenemos marcas mucho más fuertes, mucho más importantes en Oriente de autos que los americanos. Ford, Chrysler, Dodge, Chevrolet. Hoy tenemos Mazda, Nissan, Kia, empresas orientales, ¿no? Mucho más fuertes, mucho mejores autos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en realidad nunca proveyó al mundo de nada más que de armas. Después de la Segunda Guerra fue su negocio, las armas. ¿Qué más hacen? Eran, insisto, los comerciantes del mundo. Como lo he dicho, para la gente que tiene más o menos mi edad lo entienden. ¿Qué era Estados Unidos antes? Un lugar de fayuca. Donde mexicanos iban a comprar artículos a Estados Unidos de todo el mundo. Y lo traían a México y nos lo vendían como fayuca en Tepito. ¿Por qué se volvió famoso Tepito? Por su fayuca. Nos vendían desde dulces hasta aparatos electrónicos y demás, ¿no? Porque nosotros no teníamos acceso a eso en el país, porque eso no se distribuía en México, porque ¿quién tenía el control de todo eso? Estados Unidos. Y entonces nosotros teníamos que comprarlo de fayuca, ¿no? Hoy día, no, hoy día cualquier cosa que ustedes quieran la piden hasta por internet. Ya no necesitan ir siquiera a una tienda, lo compran por internet, lo que quieran. Quieren llantas, quieren un motor, quieren un coche completo, lo compran por internet. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Que exactamente al quedarse en esa condición de querer ser el comerciante del mundo, se le escaparon las oportunidades, igual como se nos están escapando en México. México tenemos una cantidad de cosas con las que podemos comercializar con el mundo, no solo con Estados Unidos. Ah, no, pero estamos de necios, tercos, mulas, ciegos, sordos y demás con Estados Unidos, ¿no? Nos lo dijo China hace unas semanas. Si Estados Unidos les pone arancel y no les quiere comprar ciertos productos, yo se los compro. Y aquí lo dijimos, hablamos de ello. Frutas, como por ejemplo el aguacate, el mango, el tequila. Cosas que a los orientales aman y adoran de México, ¿no? Hace unas semanas lo dijo Oriente. Todo lo que les pongan aranceles a Estados Unidos y que no les quieran comprar, se los compramos nosotros. Envíennoslos a nosotros. Y se los compramos sin arancel alguno. Están vueltos locos con los mangos y con el aguacate en Oriente. Con las tortillas. México tiene una oportunidad bestial como nunca de crecer. Ah, no. Pero hemos de estar a las faldas de este imbécil anaranjado y de este poderío militar, ¿no? Por ahí estaba yo leyendo, investigando un poco del origen que ahorita muy sonado en muchas áreas, ¿no? Esta cuestión de las farmacéuticas, de hasta qué punto realmente una farmacéutica está trabajando para salud de nosotros o en realidad es todo lo contrario. Y estaba yo viendo los orígenes de las farmacéuticas, ¿no? Y curiosamente encontré datos de que el origen de las farmacéuticas ni siquiera son farmacéuticos, ¿no? Gente que había invertido como los Rockefeller en petróleo. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el petróleo con las farmacias, no? O con los farmacéuticos. Nada. Es simplemente un negocio, ¿no? Un negocio donde cada vez más se nos está diciendo por muchos medios, que las medicinas no son para curar, son para generar dinero.
donde mucha gente está tomando medicamento y medio y no se termina de componer, muy por el contrario se descompone, ¿no? Una vez más, al igual que mucha información, es increíble cómo estamos llenos ahorita de toda esa información en Instagram, en TikTok, en la aplicación que ustedes me digan, ¿no? De no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no estés consumiendo medicamentos porque no te soluciona nada. Y o al rato peor, resulta que ese medicamento ya no te hace y ahora tienes que tomar otro más fuerte, ¿no? Aquí lo dijimos también hace algunos años, que en México se buscaba controlar la herbolaria, ¿no? Esto de los tés y todas estas hierbitas y todo esto que se nos ofrecen en mercados como el de Sonora, ¿no? ¿Sí? Con Gatell y con el anciano delirante, y esto desde Peña, me parece que fue, ya buscaban tener el control de eso. ¿Por qué? Porque esa medicina sí que funciona. La de las hierbas y la alternativa y demás sí que está funcionando y funciona para mucha gente, y no el medicamento de patente, ¿no? Insisto, yo no soy tampoco de esta gente que dice que las vacunas no sirven para nada. No, por el contrario, ¿no? Hay muchas vacunas que están científicamente probadas que ayudan, ¿no? Estaba viendo un brote, un rebrote de sarampión en Estados Unidos, precisamente porque la gente ya no vacuna a los niños, ¿no? Pero el problema nuevamente sigue siendo la ignorancia. La ignorancia yo creo que es lo que va a acabar con este mundo, ¿no? Gente que se dice científica, que no sé de dónde, defendiendo criminales, haciendo lo que un idiota dice. Si fuera tan científica estaría usando el cerebro, ¿no? Pero no, sin duda parece ser que no tiene, ¿no? ¿Y quiénes somos los paganos? Como siempre lo he dicho y como siempre lo repetiré, nosotros. Nosotros acabamos pagando todas esas estupideces de nuestra clase política, ¿no? Sea la que sea, abuso, incapacidad educativa, incapacidad para atendernos en salud, etcétera, etcétera. Todo eso que ustedes conocen y hoy día que vivimos en México como lo es la inseguridad, ¿no? ¿De qué sirve crear 18, 20, 50 o 300 programas si con lo que no estás acabando es con el hecho de que se maten, desaparezcan a personas, ¿no? Puedes crear 5,000 programas que no estás deteniendo el foco del problema. De nada nos van a servir de verdad 5 millones de programas que ayudan en esto si no acabamos con el problema de fondo, que es el de la inseguridad, que es el de las desapariciones. No debería de haber desapariciones, no debería de haber X número de programas si no existieran desapariciones y asesinatos sin sentido, ¿no? Porque ahí está el problema. Se sigue atendiendo un cáncer con desenfriolitos, con aspirinas, en vez de ir al fondo del problema, ¿no? Pero aún como lo dicen en muchos programas, como lo dice Loretti Broso, ¿no? Parece ser que a muchos de ustedes les gusta, yo creo, vivir así, ¿no? Y seguimos votando por esta misma basura, que nos sigue viendo la cara todos los días. Y nosotros aguantando todos los días, ¿no? En vez de estar sobreviviendo, deberíamos de estar viviendo y disfrutando lo que estamos haciendo. Pero cada vez se hace menos. Y cada vez más gente dependiente del apoyo económico, ¿no? Y eso sin duda no nos va a llevar a la grandeza. Muy por el contrario, nos va a llevar a un pasado que muchos creímos ya habíamos librado, pero que está regresando con más fuerza que nunca. En perjuicio siempre de ti y de todo México. Cuídense, que la pasen muy muy bien. Buena noche, descansen. Por aquí nos veremos, si Dios quiere,
el día de mañana, para seguir analizando todo esto que está pasando, ¿no? Como dice Chumel, alguien tiene que decirlo. Y se tenía que decir. Y se dice. Gústele a quien le guste, moléstele a quien le moleste. Pero la verdad tiende a tener ese problema a veces. Dice una frase y dice bien. La verdad no peca, pero como incomoda. Y vamos a ver si esta nos incomoda lo suficiente como para cambiar, voltear a ver alguna otra opción, ir con ella. Porque México, sin duda, yo lo tengo claro, no puede y no debe de seguir viviendo lo que está viviendo hoy día. No nos lo merecemos ningún mexicano. De verdad, no nos merecemos regresar al pasado, a un pasado que ya habíamos dejado atrás, pero que hoy día parece que nos vuelve a encontrar y nos vuelve a atacar y nos vuelve a someter, como pensamos ya no iba a suceder. Carácter de mientras, cuídense y hasta luego.